Hola chicos, continuando con las propiedades de potenciación, hoy día vamos a hablar de la división de potencias de igual exponente. Para ello traigo 4 ejemplos fáciles y sencillos que nos permitirán comprender la propiedad. En el ejemplo A me dice 10 elevado al cuadrado, dividido en 2 elevado al cuadrado. ¿Cuál es la característica principal de este ejercicio? Es que en ambas potencias el exponente es el mismo. Para este caso el exponente es 2. ¿Y qué me dice la propiedad? Que en una división de potencias de igual exponente, el exponente se va a mantener. Como el exponente se va a mantener, inmediatamente yo escribo el 2 allí. El exponente se va a mantener. ¿Y qué va a pasar con las bases? Las bases sencillamente se dividen. Por lo tanto, 10 dividido en 2. 10 dividido en 2, ¿cuánto es? 5. La base resultante acá sería 5. ¿Y el exponente? El exponente se va a mantener. Por lo tanto, la potencia resultante es 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Recordemos, los exponentes se mantienen, o el exponente se mantiene, y las bases se dividen. Veamos un segundo problema. Me dice 4 elevado a la 6 dividido en 5 elevado a la 6. ¿Cuál es la característica principal? Que ambas potencias tienen el mismo exponente. Para este caso el exponente, ¿quién va a ser? 6. ¿Y qué dice la propiedad? El exponente se mantiene. Como el exponente se va a mantener, yo inmediatamente escribo el exponente. Para este caso es 6. ¿Y qué va a pasar con las bases? Las bases se dividen. Y aquí hago una pausa. ¿Por qué? Porque 4 dividido en 5 no me da como resultado un número entero. ¿Sí? Por lo tanto, recordemos de contenidos pasados, toda división yo la puedo expresar como una fracción y viceversa. Toda fracción la puedo expresar como una división. Entonces, como esta división yo la puedo expresar como una fracción, yo escribo 4, sería el numerador, y 5 sería mi denominador. Y el resultado final de todo esto es 4 sobre 5 elevado a la 6. Ese sería mi resultado final. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque al dividir 4 o 4 dividido en 5 no daría un resultado entero. Por lo tanto, lo expreso como una fracción. Y el exponente se sigue manteniendo, que es el 6. Veamos un tercer ejemplo para que quede todo claro. Acá hacíamos con 2 potencias. Para este caso me dan 3 potencias. 72 elevado al cubo dividido en 6 elevado al cubo. Todo esto dividido en 4 elevado al cubo. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, voy a tratar de resolver por partes. ¿Cuál es la característica principal? Que las 3 potencias tienen el mismo exponente. Entonces yo voy a resolver primero una parte. Aplico la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Bueno, en una división de potencias de igual exponente, el exponente se va a mantener. ¿Cuál es el exponente acá? 3. El exponente se mantiene. Y divido las bases. Voy a dividir 72 dividido en 6. Viene lo que me faltaba acá, que sería dividido en 4 elevado al cubo. Este pedacito. ¿Cuánto es 72 dividido en 6? 12. 12. Escribo acá el resultado, que sería 12. ¿Qué va a pasar con el exponente? El exponente se mantiene. ¿Dividido en cuánto? En 4. Elevado al cubo. ¿Elevado al cubo o elevado a las 3? ¿Qué me dice la propiedad? ¿Puedo volver a aplicar la propiedad? La propiedad la puedes aplicar cuantas veces sea necesario. Una división de potencias con igual exponente. El exponente sigue siendo 3. Como el exponente sigue siendo 3, el exponente, como los exponentes son iguales, el exponente se mantiene. Coloco el 3 allí.
Y de una forma más directa, 12 dividido en 4, ¿cuánto es? 3. 12 dividido en 4 es 3. Y el exponente en todo momento estuvo allí, el mismo. Fíjate, 3, 3, 3, siempre estuvo el mismo exponente. Entonces, ¿qué dice la propiedad? En división de potencias con igual exponente, el exponente se va a mantener y las bases se dividen. Veamos el último ejemplo para que quede todo claro. A diferencia de los anteriores, acá me dan una fracción. 12 elevado al cuadrado sobre 4 elevado al cuadrado. Todo esto dividido en 5 elevado al cuadrado. Cuando veamos esto, no tengamos miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hicimos por acá. Toda fracción, si vemos acá es una fracción, yo la puedo expresar como una división. ¿Y cómo es una fracción acá? Esto sería una división. ¿Sería de igual exponente? Sí, es el mismo exponente. Es 2 para ambos casos. Para ambas potencias, el exponente es 2. Entonces, aplico la propiedad de potencia de igual exponente. El exponente se va a mantener. ¿Cuál es el exponente? 2. Y divido, en este caso, las bases. 12 dividido en 4. Todo eso dividido en 5 al cuadrado. 12 dividido en 4 o 12 sobre 4, ¿cuánto es? 3. Entonces, escribo allí, todo esto se me va a convertir en un solo número, una sola base, que sería el 3. ¿Y el exponente quién va a ser? El 2. Recuerda que el exponente se va a mantener. Dividido. ¿Dividido en cuánto? En 5 al cuadrado. Ahora, fíjate, ya no tengo esta fracción y lo tengo de una forma lineal. ¿Puedo aplicar la propiedad? Sí, claro que sí. Es una división de potencias con igual exponente. Entonces, el exponente se va a mantener, como ya te lo dije, el exponente se va a mantener, para este caso es el 2. ¿Y qué va a pasar con las bases? Las bases se van a dividir. Pero 3 dividido en 5 no me da un valor, un resultado entero, un número entero. ¿Sí? 3 dividido en 5 no me da un resultado entero, me da un resultado decimal. Pero la división yo la puedo expresar como una fracción. Entonces, ¿quién es mi numerador? 3. ¿Y quién es mi denominador? 5. Y ese sería el resultado final. 3 sobre 5 elevado al cuadrado. Bien, espero que hayas entendido, que hayas comprendido todo esto de la propiedad o las propiedades de potenciación. Si te gustó mi video, no olvides darle like, tampoco olvides de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.